This is my first time to Costa Rica, and it has been a delight to meet so many of you, and I am looking forward with great joy to meeting more of you throughout this weekend. Es mi primera vez en Costa Rica. Estoy muy contento de lo que he visto y con ustedes los que he podido hablar, y espero poder entablar conversación con ustedes luego también. I've known Pastor Alexander for just a year or two on a prayer call, and it has been a delight to hear of his ministry and of God's blessing upon this work and the growing work of the Lord Jesus Christ building his church in Central America. We had a deal. Say it again. What was our deal that I told you? Short sentences. Short sentences. Okay. I've known Pastor Alexander for a couple of years through a prayer call. Yo conozco al pastor Alexander desde hace unos pocos años por medio de una llamada de oración que tenemos, un grupo de oración. And I have been so encouraged to hear of the progress of the gospel here. Y estoy muy animado de ver el progreso del evangelio aquí en medio de ustedes. I have been a follower of Jesus Christ for about 50 years or more. Yo he sido un seguidor de Jesucristo por los últimos 50 años o más. I had the privilege of hearing the gospel as a very young boy. Yo tuve el privilegio de escuchar el evangelio cuando era un niño, un jovencito. My parents were believers and taught me the word of God from a little child. Mis padres eran creyentes y me enseñaron la palabra de Dios desde que yo era pequeño. God called me into the ministry and I went to prepare for a number of years. Dios me llamó al ministerio y entonces yo fui a prepararme por varios años. God's blessed me with 3 grown children. Dios me ha bendecido con 3 hijos ya grandes que tengo. 2 boys that are taller than I am. 2 varones que son más altos que yo. And a wonderful daughter as well. Y una preciosa hija. Very thankful for a granddaughter as well. They live over in Korea, South Korea. Y también estoy muy agradecido que tengo una nieta, pero ellos viven en Corea del Sur. I served as a pastor for 30 years in 2 churches. Yo serví como pastor en 2 iglesias por 30 años. God called me to be a chaplain for a number of years. Y también el Señor me llamó para ser capellán por varios años. I served with a ministry called Sermon Audio that you may know of. Y sirvo con un ministerio que se llama Sermon Audio, que tal vez algunos de ustedes conocen. It has the largest collection of biblical evangelical sermons on the internet. Este ministerio tiene la colección más grande en el internet de sermones bíblicos. For the last 2 years, I've served as the director of Christian Discipleship International. Y por los últimos 2 años he sido el director del ministerio que se llama Discipulado Cristiano Internacional. It's a ministry that offers free discipleship material to students all over the world. Es un ministerio que ofrece discipulado gratuito a estudiantes en todas partes del mundo. God has given me the opportunity to travel around the world to train pastors and Christian leaders. El Señor me ha dado la oportunidad de viajar a muchas partes para este entrenamiento de pastores y líderes en las iglesias. I have some of the board members with Christian Discipleship International with us on this trip. Y entonces tengo a algunos de los que pertenecen a la junta de este ministerio aquí conmigo. Stephen and Susan Bryant are here with us tonight. Stephen y Susan, esta pareja. Dr. Rick Cross also serves on the board of Christian Discipleship. El hermano Dr. Rick Cross. And then I also work with Dr. Cross with Acorn Global Advance that you'll hear more about. Y también trabajo con él en el ministerio que se llama Acorn Global Advance.
The last member of the team who's traveled with us is Kirsten Alexander. She's sitting in the back there. Y la última de nuestro equipo es Christine Alexander, que está allá atrás. And I have traveled in many places, I've traveled many times with her husband doing similar training. Y también he viajado con el esposo de ella haciendo entrenamientos similares a este. I want to just begin with a very short story tonight as we talk about standing on the Word of God. Quiero empezar con una muy breve historia para empezar el tema de mantenernos en la palabra de Dios. In America, back in the 1800s, we had a civil war, the North versus the South. En los Estados Unidos, en los años 1800, tuvimos una guerra que fue el del norte contra el sur. The North wore blue uniforms, El norte usaba, los ejércitos del norte, uniformes azules, the soldiers in the South wore gray uniforms. gray, Gray. y los del sur usaban un uniforme gris. And one man could not decide which side he wanted to be on. ¿En what? He couldn't decide which army he wanted to join. Había un hombre que no se decidía a cuál de los dos bandos pertenecer. So he wore a blue coat representing the North, Así que usaba una chaqueta azul representando el norte and he wore gray pants representing the South. y se ponía pantalones grises para representar el sur. When he went on the battlefield, he got shot by both armies. Cuando fue a la guerra, le dispararon en las dos partes. He was a confused man. Era un hombre confundido. And what we want to avoid as pastors is to be confused about the Word of God. Y algo que debemos desear como pastores es no estar confundidos con respecto a la palabra de Dios. There is a lot of confusion today about what a pastor should do, what a pastor should be. Y hay mucha confusión en la actualidad con respecto a qué es lo que un pastor debe hacer, cómo es que debe ser un pastor. This conference, in part, is to remind us of what God tells us as pastors to do. Y esta conferencia es en parte para eso, para recordarnos qué es lo que Dios nos pide a nosotros como pastores que debemos hacer. In Acts chapter 6 and verse 4, it says pastors are to devote themselves to prayer and the ministry of the word. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, en el versículo 4, lo que dice es que el ministerio, que los dos elementos a los que se debe dedicar es a la oración y al ministerio de la palabra. So the first two sessions of this conference are going to focus on the word and prayer. Así que las dos primeras sesiones de esta conferencia se centrarán en esos dos temas, la palabra y la oración. That is what a pastor is to do. Devote himself to prayer and to the ministry of the word. Esto es lo que un pastor debe dedicarse a hacer. Dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. We are to lead and feed the sheep of God to spiritual maturity. Nosotros debemos guiar y alimentar el rebaño del Señor para que lleguen a alcanzar madurez espiritual. We want to lead and feed the flock so that they bear much fruit. Y tenemos entonces que guiar y apacentar al rebaño de manera que ellos lleguen a dar mucho fruto. We want to lead our congregations to be faithful in doctrine, holy in lifestyle. Queremos guiar a nuestra congregación para que ellos aprendan a ser fieles doctrinalmente. We want to develop congregations to be unified in their fellowship Y of the también gospel. necesitamos levantar congregaciones que tengan
unidad y compañerismo o comunión, lo que llamamos. Our goal is to have Christ-centered congregations. Nuestra meta es tener congregaciones centradas en Jesucristo. Scripture-based congregations. Congregaciones basadas en las Sagradas Escrituras. And congregations that are driven by the gospel of Jesus Christ. Y congregaciones que están siendo guiadas por el pastoreo de Cristo Jesús. The goal of a church is to put the glory of God on display. Porque la meta de la iglesia es mostrar la gloria de Dios, o sea, ser una imagen de la gloria de Dios. Sola Deo Gloria. Como dice el lema, Soli Deo Gloria. And so tonight, we're going to answer 3 questions that are very important for us as pastors. Y así que vamos a tratar de contestar 3 preguntas que son muy importantes para nosotros como pastores. I will likely not be saying anything new tonight that you may not already know. Y yo espero no decir nada que sea nuevo para ustedes en esta noche. But I want to put you into remembrance of these things. Sino más bien recordarles con respecto a estas cosas. I want to constantly call us back to the law and to the testimony. Lo que quisiera es recordarles constantemente ese llamado a la ley y al testimonio. So the first question I'm going to answer is, what do we know about the Word of God? La primera pregunta que debemos poder contestar es, ¿qué sabemos sobre la palabra de Dios? Number 2, can we trust the Word of God? Número 2, ¿podemos confiar en la palabra de Dios? And number 3, what are we to do with the Word of God? Y número 3 es, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Before we answer those questions, let us pray. Antes de contestar esas preguntas, vamos a orar. Most holy God, we ask for your help at this moment. Dios Santísimo, pedimos tu auxilio en este momento. We want to exalt you, O sovereign God. Queremos exaltarte, Dios solemne. We want to focus on your Son, Jesus Christ. Queremos enfocarnos en tu Hijo Jesucristo. And we want to be filled and controlled by your Spirit during this hour. Y queremos ser llenos y estar controlados por tu Espíritu en esta hora. Oh Lord, we thank you for the gift of your holy word. Te agradecemos, Señor, por tu palabra santa. And we ask that you may give us careful attention to the word this evening. Y que nos concedas cuidadosamente poner atención a tu palabra esta noche. We ask, O God, for your divine help. Pedimos la ayuda divina de parte de ti. Teach us, O God, we pray, in Jesus' name, amen. Enséñanos, oh Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. So the first question is, what do we know about the Word of God? La primera pregunta es, ¿qué sabemos de la palabra de Dios? And I want to simply walk you through 6 important aspects of the doctrine of Scripture. Y voy a llevaros por 6 aspectos importantes de la doctrina de las Escrituras. We begin with the doctrine of revelation. Revelation. Iniciamos con la doctrina de la revelación. Revelation is the communication of previously unknown truths or ideas about God and His purposes. La revelación es The communication of La revelación previous... es la comunicación de ideas que antes no se entendían. If man is to know anything about God, Si los hombres deben conocer o han de conocer algo acerca de Dios,
God must reveal himself to us in a way we can understand. Dios tiene que revelarlo para que nosotros podamos entenderlo. It is absolutely necessary for God to reveal himself Es absolutamente necesario que Dios se revele a sí mismo. if we want to know the gospel, Si nosotros deseamos conocer el Evangelio if we want to know how to please him, y si deseamos conocer cómo agradarlo a Él, if we want to know his will. si queremos conocer su voluntad, Man shall not live by bread alone, but el by hombre every no word of God. vivirá solamente de pan. There are two types of revelation. Hay dos tipos de revelación. There is the general revelation, the universal witness of God to man. Tenemos la revelación general, el universo que Dios ha creado. In the universal revelation of God, we know that God exists and that he is a powerful God. Nosotros, por esa revelación universal, sabemos que hay un Dios creador poderoso. I would encourage you to write down Romans 1, verses 18 through 20. Romans 1, 18 through 20. Romanos 1, 18 al 20. Perhaps you can go ahead and read that for us, 18 through 20. Romanos 1, 18 al 20 dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. So here it says that creation tells us there is a God and he has eternal power. Entonces nos dice aquí que la creación nos dice que existe un Dios y que ese Dios es poderoso. Another way God reveals himself generally is through the conscience. La otra manera en la que Dios hace una revelación general a nosotros es la conciencia. Notice Romans 2:15. Vamos a ver lo que dice Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. So our conscience bears witness that there is a God who has a law. Nuestra conciencia nos da testimonio de que hay un Dios creador. Also, there is the channel of man who is made in the image of God. Además de eso, tenemos el hecho de que el hombre está hecho a la imagen de Dios. And so just knowing the makeup of man tells us there is a God. Así que solamente sabiendo la creación del hombre, esto nos dice la existencia de Dios. And a fourth channel of general revelation is simply providence. Providence. Y un cuarto canal de revelación es la providencia. So God has universally revealed himself Así que Dios se revela universalmente a sí mismo and truths about himself y verdades con respecto a sí mismo through creation, man, por la creación, por el hombre mismo, conscience, por la conciencia and providence. y por la providencia. But general revelation alone is not enough to bring a sinner to repentance. Pero la revelación general, esa revelación universal, no es suficiente para traer a un pecador al arrepentimiento. That requires, number two, special revelation. Esto lo que requiere es la segunda clase, la revelación especial.
Special revelation is specific knowledge given to a specific person or group. La revelación especial se refiere a la información especial que se le está dando a un grupo en especial. Turn over to Hebrews chapter 1. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1. And if you will please read Hebrews 1, 1 through 2. Y vamos a leer del capítulo 1, los versículos 1 y 2. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. So in previous times, God spoke through many different means. Así que en tiempos pasados Dios usó diversos medios para comunicarse. He gave special revelation by direct speech, thus saith the Lord. Esa es revelación especial, por ejemplo, por palabra específica que Dios dio, audible. Through dreams, through visions, Y a veces por sueños y por visiones. through mighty acts of God, He revealed Himself. Y por hechos maravillosos en los cuales Dios se reveló a sí mismo. But in these last days, He has revealed Himself through Jesus and through the Scriptures. Pero en estos postreros días Él se ha revelado a nosotros por medio de Jesucristo, por medio de las Escrituras. In Matthew chapter 5, verse 18, it says, "Not one jot or tittle will pass away." Y en Mateo 5:10 nos dice que 5:18. 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. So the first thing we know is that Scripture is the special revelation of God. Así que la primera cosa que sabemos es que las Sagradas Escrituras son la revelación especial de Dios. The second thing we know is that Scripture is inspired by God. La segunda cosa Inspired. que debemos saber es que las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios. 2 Timothy 3:16 and 17. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. 15 and 16. 16 and 17. 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Let's turn over as well to 2 Peter chapter 1. Y luego vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. And verse 21. Y el versículo es el versículo 21. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. So God superintended human authors. He used their individual personalities and writing styles. Así que Dios supervisó a aquellos que iban a escribir y usó sus talentos particulares para hacerlo. And they then composed without error Y entonces ellos escribieron sin error, They composed without error God's revelation to man in Scripture. compusieron sin error la revelación de Dios para los hombres.
We affirm the verbal plenary inspiration of Scripture. Esto es lo que llamamos, lo que afirmamos es la inspiración verbal plenaria de las Sagradas Escrituras. God led the men to write the words. Dios guió a los hombres a escribir las palabras que escribieron. He didn't just give them thoughts or big concepts. Every word is inspired by God. No les guió solamente dándoles algunas ideas o conceptos, sino que creemos que Él los guió a cada palabra que ellos escribieron. And every single word, all Scripture is equally inspired by God. Cada palabra entonces es inspirada por Dios. And so we believe, amen, in the inerrant Word of God. Así que nosotros creemos en la inerrante palabra de Dios. The Scripture was composed without error. La escritura fue compuesta sin errores. Scripture was God-breathed, so there can be no error. Y como la escritura fue esa palabra inspirada, significa que es el aliento de Dios, no puede tener errores. There's no error in the Bible, historically or scientifically. No puede haber errores en la Biblia ni de sentido histórico ni de sentido ni científico. There's no spiritual error, there's no factual error in the Word of God. It's truth. No hay errores espirituales ni errores de hecho. Sanctify them through thy truth, thy word is truth. Okay. That was John 17:17. Sanctify them through thy word. Eso está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. We also believe Scripture is infallible, which means it's incapable of any error. Nosotros también afirmamos que la Sagrada Escritura es infalible, lo cual nos quiere decir que no puede fallar. Scripture is 100% totally accurate. It's 100% pure. Así que la Sagrada Escritura es 100% pura y 100% correcta. Because it is inspired, it is also authoritative. Que como es inspirada, también es autoritativa. These are God's words, not just man's words. Estas son las palabras de Dios, no las palabras de hombres solamente. Scripture has the authority to tell us how to believe and how to live. La Escritura entonces tiene la autoridad para decirnos cómo vivir y qué creer. This is the source of absolute truth. Esta es la fuente de la verdad absoluta. Finally, Scripture, because it's inspired, is sufficient. Y finalmente, como la Escritura es inspirada por Dios, es suficiente. Scripture is sufficient to tell us who God is and who we are. La Escritura es suficiente para decirnos quién es Dios y quiénes somos nosotros. It is sufficient to tell us our perilous state apart from Christ. Y es suficiente para decirnos cuál es nuestro estado de perdición fuera de Cristo, sin Cristo. To tell the glorious story of redemption. Y para darnos la gloriosa historia de la redención. To tell us how we must live. Y para decirnos cómo tenemos que vivir. And to equip us to serve the living and the true God. Y también para capacitarnos para servir al Dios vivo. We do not have time to look at this passage, but I would encourage you to study Psalm 19, 7 through 9. No tenemos el tiempo para ver este pasaje ahora, pero les animo mucho a ver el Salmo 19, verses 7 through 9. del 7 al 9, el Salmo 19. There you will find
the classic text on the sufficiency of Scripture. Ahí encontrarán los textos clásicos relacionados a la suficiencia de las Sagradas Escrituras. So we believe that Scripture is the revelation of God. Así que creemos que las Escrituras son la revelación especial de Dios, It's been inspired by God. inspirada por Dios, And thirdly, we believe that it's been preserved by God. y también creemos que ha sido preservada por Dios. We don't have the original manuscripts, what Moses actually wrote or John actually Nosotros wrote. no tenemos los escritos originales, lo que escribió Moisés o lo que escribió el apóstol Juan, por ejemplo, But God has providentially preserved His Word so you can stand in the pulpit and say, this is the Word of the Lord. pero Dios providencialmente ha preservado su palabra para que ustedes puedan presentarse en los púlpitos y a decirles a la gente, esto es lo que dice Dios. We also believe in the canonicity of the Scriptures, how the Scriptures came to be what we have today. Nosotros también creemos en la canonicidad de las Sagradas Escrituras, es decir, cómo fueron, cómo llegaron a calificarse como Sagrada Escritura. The Scripture was written over a period of 1,500 years by 40 different authors approximately. Las Sagradas Escrituras se escribieron en un periodo de 1500 años y fueron usados 40 escritores diferentes. But it is really one book, even though there are 66 books in the Scriptures. Pero en realidad es un solo libro, aunque son 66 libros. And canonicity is that process by which the Holy Spirit led people to recognize this is the Word of God. Y la canonicidad, entonces, es ese proceso por el cual el Espíritu Santo mueve a los hombres para reconocer lo que es la palabra de Dios. The process did not make this the Word of God. It did not make it inspired. El proceso como tal no hizo que esta fuera la palabra, no la inspiró. It was simply the process by which men of God recognized this to be the inspired Sino Word que of God. estamos hablando del proceso por medio del cual los hombres llegaron a reconocer que esta es la palabra inspirada por Dios. So we have revelation and inspiration, Así que tenemos revelación e inspiración, preservation and canonicity. preservación y canonicidad. And then I want to just talk briefly about the interpretation of the Word of Y God. ahora voy a hablarles brevemente con respecto a la interpretación. Let's back up to illumination first. Illumination. Vamos a hablar primero de iluminación, perdón. Iluminación. Illumination is that ministry of the Spirit that enables a man to understand the significance of God's Word. Entonces, la iluminación es el ministerio del Espíritu Santo que capacita a un hombre para entender el significado de la Escritura. The natural man will not understand the things of the Los Spirit. hombres naturales no van a entender las Sagradas Escrituras. We need the Holy Spirit to open the eyes of our heart. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo para que nos abra los ojos del entendimiento. An unbeliever might be able to understand certain facts and even certain meaning about the Word of God. Un incrédulo puede llegar a entender algunos hechos de la Escritura y el significado de algunas cosas. But it takes the illuminating ministry of the Holy Spirit to open a man's eyes so they can see the significance of it to their life. Pero se necesitará ese ministerio del Espíritu Santo que le abre los ojos a esa persona para que entienda realmente las cosas espirituales. So we
say this is the inspired word of God, and we pray that the Spirit illuminates the hearts of all who read or listen it. Entonces nosotros creemos que esta es la palabra de Dios y oramos que el Espíritu Santo ilumine a los que la leen. Lastly, let's just talk about the interpretation of the Word of God. Y ahora, después de esto, vamos a hablar un poco de la interpretación de la palabra de Dios. The Word of God is to be interpreted what we call normally, according to the normal laws of interpretation. Entonces, la escritura debería interpretarse con lo que nosotros llamamos las reglas normales de interpretación de un texto. To do so means we consider the historical context. Entonces, para hacerlo, debemos considerar el contexto histórico, The grammatical context, el contexto gramático también, the contextual context, the context of the words in y el Scripture, contexto dentro de la misma palabra de Dios, the theological context. y también el contexto teológico. And so for any Scripture, any passage in Scripture, there is really only one interpretation. Así que para una escritura dada, realmente solo hay una interpretación. There might be many applications, but there is only one correct interpretation. Puede ser que encontremos muchas aplicaciones, pero la interpretación debería ser una. And there might be a disagreement about what that interpretation is. Y puede haber desacuerdos en cuanto a cuál es la correcta interpretación. And sometimes we have to really study to understand what the correct interpretation is. Y a veces nos corresponderá estudiar mucho para llegar a entender cuál es la correcta interpretación. But we want to come to an understanding of the correct interpretation of Scripture. Pero eso es lo que queremos, llegar a tener un entendimiento correcto de lo que la Biblia significa. And we ask the Holy Spirit that He would give us clarity as to what the Scripture not only says, but what it means. Y entonces por eso pedimos al Espíritu Santo que nos capacite para llegar a entender el significado de la Escritura. So if you are preaching or teaching the Bible, you have a serious responsibility to rightly divide the word of truth, rightly interpret the word of truth. Así que si usted enseña o predica la palabra de Dios, usted tiene una gran responsabilidad de interpretar bien, o como se dice, de dividir bien la palabra de verdad. So 2 Timothy 2:15, study to show yourself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed. Así que, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, que sea diligente en el estudio de la palabra de Dios. So that's what we know about the Word of God. Así que esto es lo que sabemos de la palabra de Dios. We believe the Bible is the inspired, inerrant, authoritative Word of God. Creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, inerrante, autoritativa. It is sufficient. It has everything we need for life and godliness. Y es suficiente, lo que significa que es todo lo que necesitamos para entender. And God's word still speaks to people today. That's what they need to hear, the word of the Lord. Y Dios todavía habla por medio de su palabra. Esto es lo que la gente necesita oír, la palabra de Dios. Amen? Amen. Amen. So secondly, very quickly, let's say, can we trust the word of God? Can we trust the word of God? Entonces, vamos a responder eso. ¿Podemos confiar en la palabra de Dios? Because the word of God, men, is under attack today. It's always been under attack. Porque la palabra de Dios está sufriendo un ataque y siempre ha estado bajo ese ataque. There are people in your community and my city that question the authority of the word of Hay God. personas en su comunidad como en la mía que están cuestionando la autoridad de la Biblia. And there may be people in your congregation on a given Sunday that are saying,
is the Word of God really true? Y pudiera ser que hay personas en su misma congregación que se haga esa pregunta, ¿será realmente la Biblia la palabra de Dios? And we need to constantly be reminded that the Bible is absolutely true. The Bible is absolutely Y trustworthy. entonces de nuestra parte tenemos el deber de recordarles constantemente que la Biblia es la palabra de Dios y que no tiene errores, que es confiable. Ever since the beginning of time, there has been a question about the authority of the Word of God, hasn't there? Desde el principio de los tiempos ha habido este cuestionamiento sobre la autoridad de la palabra de Dios. Remember what the serpent said in the garden? Has God really said? ¿Recuerdan lo que la serpiente dijo a Eva en el jardín del Edén? ¿Con que Dios ha dicho? Satan is a liar, and he always wants to have people question the Word of God. Satanás es mentiroso y desea siempre que la gente cuestione la palabra de Dios. But we are people of the truth. Pero nosotros somos el pueblo de la verdad. And Jesus said, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. John 8:32. Juan 8:32. So how do we know the Bible is the Word of God? How do we know it's absolutely true? Y entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y la verdad? I'm just going to give you about 5 quick reasons why we can trust the Bible. Y les voy a dar solamente 5 rápidas razones por las cuales esto es así. There are many more we could consider. Hay muchas más que pudiéramos considerar. One reason is because of the unity or the internal consistency of God's Word. La primera es la unidad o la consistencia interna de la palabra de Dios. I've mentioned that the Bible was written over 1,500 years by 40 men on 3 different continents. Les decía que la Sagrada Escritura fue escrita en un periodo de 1500 años por 40 hombres diferentes en 3 continentes diferentes. The authors were from very different backgrounds. Los autores con un trasfondo muy diferentes el uno del otro. Joshua was a military general. Josué, un comandante militar. Daniel was a prime minister. Daniel, un primer ministro. David was a shepherd. David era un pastor. Peter was a fisherman. Pedro, un pescador. It was written in many different places. Y estuvo escrita en diversos lugares. Some of the Bible was written in prison. Algunas partes de la Biblia fueron escritas desde una prisión. Some of it was written in the wilderness. Otras partes de la Biblia fueron escritas en el desierto. Some of it was written when people were in exile. Y otras cuando la gente estaba en el exilio. It is composed of 3 different languages. Y también escrita en 3 diferentes idiomas. Yet there is complete harmony in the Word of God. There's consistency Y and sin unity. embargo, hay armonía y consistencia en la Biblia. Number 2, I believe archaeology shows that the Bible is trustworthy. Archaeology. La número 2 es que la arqueología confirma la veracidad de la palabra de Dios. Archaeology is what we call non-perishable rubbish, non-perishable things. La arqueología es lo que llamamos estas cosas que no perecen, que es el estudio de estas cosas. And time again, when people doubted the Word of God, archaeology has confirmed that the Bible was speaking the truth. Y vez tras vez cuando los arqueólogos, lo que está diciendo es que
La arqueología comprueba vez tras vez que lo que se registra en la palabra de Dios, así fue como se dice, es que es verdad pues. The Bible talks about the Hittites, and skeptics said, we don't have any evidence of the civilization of the Hittites. La Biblia habla de los eteos o hititas y la gente decía, no tenemos ninguna evidencia de esa civilización. And then they found some archaeological evidence, and they found out there were Hittites. Y entonces, eventualmente, hubo ese hallazgo arqueológico y que se comprobó que hubo esa civilización que se llamó así los hititas. That story the skeptics said about Sodom and Gomorrah, that has to be a fairy tale. That Y has to be a myth. los incrédulos se ponen a decir, a hablar con respecto a la historia de Sodoma y Gomorra como si fuera un cuento de hadas. And then archaeology discovered the place that's known as Sodom and Gomorrah. Y luego, eventualmente, los arqueólogos descubren ese lugar que se llamó Sodoma y Gomorra. And we could go on and on. Y así pudiéramos seguir con otros de esos datos. But no incidents, there have been no incidents where archaeology ever has contradicted the Bible. Pero no hay una sola vez en la que la arqueología de verdad haya servido para contradecir lo que la Biblia registra. It's consistently verified that the Bible is true. Siempre ha sido consistentemente se verifica que lo que la Biblia dice es verdad. Number 3, Número 3, fulfilled prophecy. las profecías siendo cumplidas. Prophecy is history pre-written and is unique to Bible literature. La profecía es realmente la historia escrita antes de que suceda y solo la Biblia tiene esta característica. The Bible is loaded with prophecy in the Old Testament that has been fulfilled in the New Testament. La Biblia está llena de profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento. There are prophecies in the New Testament that have been fulfilled during New Testament times. Y hay profecías que se dijeron en el Nuevo Testamento que se cumplieron en tiempos del Nuevo Testamento también. There's hundreds of prophecies that have been fulfilled already from the Scripture. Hay cientos de profecías que se han cumplido conforme a lo que estaba escrito. And if you were to do a mathematical study Y si hiciéramos un estudio matemático al respecto, of the possibility of just a few prophecies, for example, about Jesus Christ, si hiciéramos ese estudio de la posibilidad de algunas cuantas de las profecías relacionadas con Jesucristo, that were all fulfilled in Jesus Christ, de la posibilidad de que todas esas cosas que se dijeron sobre Jesucristo se cumplieran, it becomes one of the strongest arguments the Bible is true. se vuelve esto una de las pruebas más grandes de que lo que la palabra de la Biblia dice es verdad. Number 4, why do we know the Bible is true? Because of changed lives. Changed lives. Y número 4, sabemos que la Biblia es la verdad porque ella cambia vidas. Wherever the Bible has gone throughout the ages, it has supernaturally changed lives. En toda parte donde ha llegado la Biblia a través de la historia, ha cambiado vidas. Finally, even if we didn't have any of these proofs or evidences that the Y Bible is finalmente, trustworthy, aunque no tuviéramos todas estas evidencias de las que he hablado, we have the words of Jesus Christ that says this is the Word of God. y nosotros tenemos las palabras de Jesucristo mismo que dijo, esta es la palabra de Dios. Jesus says in John 10:38, I believe it is, maybe it's 35, John 10, let's turn there. En Juan 10,
verse 35. 10:35. John 10:35, yes. Juan 10:35. Scripture cannot be broken, yeah. Si llamó Dios a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. And so the greatest capstone is Jesus' own testimony. He says Scripture is the Word of God. It will not be broken. Y esta es la mayor prueba que tenemos. Es Jesucristo mismo el que dice que la escritura que no puede ser quebrantada. And so we've talked about what do we know about the Bible? Entonces hemos hablado de lo que sabemos con respecto a la Biblia. Can we trust the Bible? ¿Podemos entonces confiar en la Biblia? And the answer is absolutely yes. You and I can trust the Bible 100%. Y la respuesta es que sí, ustedes y yo confiamos en la Biblia 100%. So this is wonderful truth, and now I want to apply it to our lives in the final few moments. Estas son verdades maravillosas y ahora yo quisiera aplicarlas a nuestra vida en estos momentos. The third question, so what are we to do with the Word of God? La tercera pregunta es la que dice, ¿y ahora qué hacemos con la palabra de Dios? And I want to give you several things that every Christian is to do with the Word of God. Y ahora les voy a decir algunas cosas que todo cristiano debería hacer con la palabra de Dios. We're to hear the Word of God. Hear the Word of God. Escuchar la palabra de Dios primero. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Number two, we are to read the Word of God. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Number three, we are to study the Word of God. Tercero, tenemos que estudiar la palabra de Dios. We are to memorize the Word of God. Debemos memorizar la palabra de Dios. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. We're to then meditate on the Word of God. After we've heard, read, studied, we're to meditate on it. Y después de que usted ha escuchado, leído y estudiado, debe meditar en la palabra de Dios. We're to meditate on the Word of God day and night, Joshua 1:8. Y en Josué 1:9 nos dice que debemos meditar en esa palabra todo el día. And then we are to obey the Word of God. Y Obey finalmente the Word of tenemos God. que obedecer la palabra de Dios. God calls us not to just be hearers of the Word of God or memorizers of the Word of God or meditators. Dios nos llama a no ser solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de su palabra. He calls us to be doers of the Word. Nos llama a ser hacedores de la palabra. And then we are to teach the Word of God. Y luego debemos ser maestros, o sea, enseñar la palabra de Dios. That's the responsibility, really, of every believer in Y one way esta or es the la other. responsabilidad realmente de todo creyente. But now I want to bring it home to you who are pastors and teachers specifically tonight. In Pero the final ahora me moments. dirijo a ustedes específicamente, que son pastores o maestros de la palabra de Dios. Many more things I could say, but I want to give you three things that as a pastor you must do with the Word of God. Muchas cosas más podría decir, pero voy a decir tres cosas que debería usted hacer con la palabra de Dios. Turn with me to 2 Timothy chapter 1 Vamos a 2 Timoteo capítulo 1, and verses 13 through 14. second, 2 Timothy 1, 13 and 14, if you could read that. 1, 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros.
The first thing the first thing the Word of God calls pastors to do La primera cosa que la palabra de Dios nos manda a los pastores a hacer is to guard the Word of God vigilantly. es guardar la palabra de Dios diligentemente. You are to be protectors of the truth and stewards of the truth. Ustedes deben ser protectores de la verdad y mayordomos de esa verdad. You've been given a deposit of the truth, and as a pastor, you are to guard that good deposit. Se le ha dado a usted el depósito de la palabra de Dios por el Espíritu Santo y usted tiene que saber protegerlo. Why must you do that? ¿Por qué usted debe hacer esto? Because there are people who are twisting the Word of God today, who are distorting the truth of the Word of Porque hay God. gente que está torciendo la palabra de Dios y la está tergiversando. You have to guard the truth vigilantly. Ustedes deben guardar la palabra de Dios diligentemente. The other reason you need to guard the truth vigilantly is because you have to help your people understand the truth better. Y la otra razón por la cual tienen que guardar la palabra de Dios es que tienen el deber de enseñarle a otros también a guardar la palabra de Dios. The Bible contains the truth about how God redeems people. La Biblia contiene la verdad de cómo Dios redime a la gente. The Bible is the truth about how God rescues people, redeems people. La Biblia es la verdad de cómo es que Dios rescata gente. The Bible is the truth about how God restores people. La Biblia es la verdad sobre cómo Dios restaura la vida de las personas. And it is your holy charge as a pastor Y es su encargo sagrado como pastor to guard the truth vigilantly. guardar esta palabra diligentemente. Turn over to Titus chapter 1 Ahora vamos a Tito capítulo 1, and verse number 9 and 10. los versículos 9 y 10 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Again, if you're a pastor tonight, you have to hold firmly to the truth and you have to refute error boldly. Así que si usted es pastor en esta noche aquí, usted tiene que sostener la verdad con firmeza y también defenderla. Can I say it this way, brothers? If you lose the truth, you don't have anything to give your people. Do you not have anything? If you lose the truth, you don't have anything to give your people. Si ustedes pierden la verdad, ya no tienen nada que darle a su gente. Even if you've been a pastor for a long time, Incluso si usted ha sido pastor por muchísimo tiempo, there's always a danger to water down the truth. siempre este riesgo de diluir la verdad, To leave out the essential truths just so people like you a little bit more. y hacerlo de esa manera solo para caerle un poco mejor a la gente. There's a danger that assumes that people in your congregation know the gospel already. Hay algo que a veces se asuma, los pastores asumen que la gente en sus congregaciones ya conocen el evangelio. Your responsibility as a pastor is to constantly preach the gospel Su to yourself. responsabilidad como pastor de esas ovejas es constantemente predicarles el evangelio, To preach the gospel to your congregation. predicarle a su congregación el evangelio. So guard the truth vigilantly. Así que tienen que guardar la verdad diligentemente. Number 2, Y número 2, proclaim the word of God accurately, boldly, and clearly. la palabra de Dios debe ser proclamada, again the three, Accurately, tiene que ser
¿cómo se traduce eso? Precisamente, boldly, con libertad, es decir, con valentía and clearly. y de una manera clara, claramente. Turn to 2 Timothy 4, verses 1 and 2. Segunda de Timoteo 4, los versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. If you're going to fulfill your Si responsibility, usted va a cumplir su responsabilidad correctamente, you are going to have to prepare diligently to preach. usted debe prepararse también diligentemente. You must study and prepare your mind and your heart before you Debe preach. prepararse diligentemente en su mente y en su corazón. You have to take that truth and make it a part of your life first. Tiene que tomar esa verdad y hacerla parte de usted primero. And then you need to preach the word to your people by the power of the Holy Y Spirit. entonces debe ir y predicarle a su gente en el poder del Espíritu Santo. Preaching the word means you're going to call your people to obedience, to obey the Y eso word. significa que usted tiene que llamar a su gente a la obediencia a la palabra de Dios. I exhort you to preach the whole counsel of God. Yo les exhorto a predicar todo el consejo de Dios. We don't have time to read these verses, but Acts 20:28. Pero no tengo el tiempo para leer esos versos, pero es Hechos 20, 22, etcétera. Ahí. Preach the whole counsel, preach all scripture. Predicar todo el consejo de Dios, toda la escritura. I strongly encourage you to preach through books of the Bible, Y verse by verse. les animo grandemente a predicar libros de la Biblia completos. I think preaching through books of the Bible affirms the authority of the Bible, the Yo creo sufficiency que of the Bible. predicar libros completos de la Biblia ayuda a afirmar la suficiencia de la Escritura. Preaching through books of the Bible teaches your people how to study and to read the Bible. Y también esto le ayuda a su gente, a su congregación, cómo estudiar la Biblia ellos. And it helps you as a pastor to keep focused on what God says, not on what you just think. Y esto le ayuda a concentrarse usted en lo que Dios realmente dice y no en lo que usted quiere. Along the same line, I'd encourage you to preach a balanced diet of the Word of God. Y unido a esto, yo les animo a tener una dieta balanceada de la palabra de Dios. In other words, you want to choose books from various genres and various sections of the Bible. Así que debe escogerse libros de varias secciones de las Escrituras. For example, my pastor would preach, for example, through the entire book of Mark, and then he might preach from the book of 1 Samuel. Entonces, combina, dice el pastor de él, por ejemplo, puede predicar todo el libro de Joshua, o what you said? 1 Samuel. Primero de Samuel, primero Marcos dijo que estudiaron todo el Evangelio de Marcos y después el profeta Samuel. Then he would preach through the book of Acts in the New Testament, and next he'd preach through the wisdom book of Ecclesiastes. Entonces, después pasó del libro de los Hechos al libro de Eclesiastés. He'd preach through an epistle by Paul like Philippians, and then through the minor prophets. Y luego fue de Filipenses a los profetas menores. And so you're teaching your people that all scripture is important. Así que estar predicándole a su gente toda la escritura es importante. In this idea of preaching the Word of God, preach as a shepherd, not as a scholar. Not as a what? Scholar. Ok, sí, esto es muy importante. Predicar
como un pastor y no como un erudito. You may learn great things in your seminary and in deep commentaries, but you are the shepherd and Usted shepherd puede their hearts. que haya aprendido grandes cosas en el seminario o en los comentarios que está leyendo, pero no debe olvidar que usted es un pastor. Let me just encourage you as well. Preach with your people in mind. Preach with your Predique people in con mind. la gente suya en la mente. What I mean is, when you're studying a passage, after you understand what it says, Lo que quiero decir es, cuando usted estudia un pasaje, una vez que usted entiende lo que el pasaje significa, like the Puritans of old, you want to skillfully apply it to the hearts of your hearers. como los puritanos de antaño, ahora usted va a querer aplicar apropiadamente esa palabra a su congregación. So you would say, how is this passage able to help Joe in his marriage to his wife Ahora this week? deben pensar, ¿y cómo este pasaje le puede ayudar a Joe en su matrimonio? How does this characteristic of God help Margaret, who is grieving the loss of her spouse of 40 years? ¿Cómo el atributo o característica de Dios se puede ayudar a esa hermana Margaret que acaba de perder a su esposo? How does this command apply to this young mother of 2 small children in her home? ¿Cómo este mandamiento se le puede aplicar a la madre de estos 2 niños? How is this scripture going to help this man who is struggling with his boss at work? How is it going to help a man in his job as he's struggling with a difficult coworker? ¿Cómo esa palabra que usted les va a predicar les va a ayudar en su situación laboral difícil? And one final thought about proclaiming the word: preach to yourself before you preach to others. Y algo muy importante es, antes de predicarle a otros, predíquese a usted mismo. Think about, how does God want me to respond to this passage? Y piense esto, ¿cómo quiere Dios que yo responda ante este texto que he estudiado o que voy a predicar? Do that before you get up on the Lord's Day and tell others how they should respond. Haga eso antes de venir el día del Señor y decirle a los demás qué hacer. So my exhortation to you is, number 1, guard the truth vigilantly. Así que mi exhortación para ustedes es, número 1, guardar la verdad diligentemente. Proclaim the truth accurately and boldly. Proclamen la verdad con precisión, con valentía And very clearly. y con claridad. Number 3, Y número 3, pass it on to others, other men, to teach the word. y transmítala a otros que puedan enseñar la palabra de Dios también. Pass the word on faithfully. Transmita la palabra de Dios fielmente. 2 Timothy 2:2, our final passage. Nuestro pasaje final, 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. What that's encouraging us to do is to make disciples of other people. Lo que nos está animando a hacer es hacer discípulos, hacer a esa gente discípulos. Disciple men in your church, pastor. Discipule a las gentes de su iglesia, pastores. Preach the word publicly and teach faithful men privately. Y también enséñele a hombres fieles de manera privada. Make disciples who in turn can make disciples. Haga discípulos que ellos también puedan hacer a otros discípulos. Isn't that what Jesus did? ¿No es eso lo que Jesús hizo? He taught the word publicly and he discipled men privately. Él enseñó la palabra de Dios públicamente y discipuló a los suyos de manera privada. Some of you are here tonight and you are not yet pastors. Algunos de ustedes están aquí and are not what? They're not pastors yet. Sí, muchos de ustedes todavía no son pastores o no lo son.
Get with your pastor. Ask him to disciple you. Ask him to teach you the Word of Vaya God. a su pastor y pídale que lo disipule, y pídale que le enseñe a usted la palabra de Dios. What you have heard in the presence of many witnesses, commit thou to faithful men who can teach others Lo que also. has oído en presencia de muchos, vaya y enséñalo a otros. May God apply these truths and give us grace to live them out in our ministries every Que day. Dios aplique esa palabra y nos haga fieles en ella. Amen. Let's Amén. pray. Oremos. Father, thank you for your word tonight. Te damos gracias, Padre, por tu palabra esta noche. Thank you that in the confusion of this world, you are crystal clear. Gracias porque a pesar de toda la confusión que hay en este mundo, tú nos das gran claridad, That you have made it very clear what the responsibility of a pastor is in relationship to the Word of nos God. has dado con claridad cuál es la responsabilidad de los pastores en lo que se refiere a la palabra de Dios. May you help the men here at this conference to devote themselves to prayer and to the ministry of the Word. Y haz que los hombres en esta conferencia For se your, dediquen de verdad se dediquen a la oración y al ministerio de la palabra. by doing so, may you be glorified, the church strengthened, and souls saved. Y que por hacerlo así, la iglesia sea edificada y tú recibas toda la gloria. In the glorious name of Jesus, our Savior and Lord, amen. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amen.